cómo encontrar ese camino. Voy a checar si me ven y me escuchan bien. ¿Sí? ¿La presentación va bien? Ok, perfecto. Entonces, esa es una forma de enunciar el problema del Max-Cut. Otra forma sería mediante colorear el grafo. ¿Sí? Puedo definir un par de colores. En este caso vamos a utilizar verde y rojo. Entonces la idea es colorear cada uno de los nodos del grafo de tal forma que me quede la mayor cantidad de parejas coloreadas de forma distinta. Entonces, no sé, puedo colorear este de verde, este de rojo, luego este de verde, pero ya quería este de rojo, entonces este camino ya no estaría cortado. Entonces al final del cuadernito tengo pues otro grafo de muestra, un ejemplito más sencillo de cómo quedaría colorear un grafo en el problema del Max-Cut, del máximo corte. Entonces, por ejemplo aquí, pues, tomé este nodo y lo coloreé de rojo, luego tomé este nodo y lo coloreé de verde, entonces por ahí va a haber un corte, pero ya que coloreé este nodo de rojo, puede haber un corte aquí entre el rojo y el verde, pero no puede haber un corte aquí, porque ambos son rojos. Entonces, de hecho, pues como está escrito el algoritmo, esta va a ser la forma en la que vamos a codificar las soluciones, mediante colores del grafo. ¿Ok? Entonces, la parte interesante de esto es que es un problema combinatorio. ¿Sí? Eso significa que, en principio, yo tendría que, bueno, contar, no sé si exista un algoritmo clásico más óptimo, pero en principio yo tendría que verificar cada uno de los caminos que pueda hacer en el grafo completo. Por ejemplo, este camino sería cortando por aquí, luego cortando por acá, luego cortando por acá y finalmente cortando por acá. Pero yo de todas formas puedo empezar cortando por acá, luego cortar por acá, luego cortar por acá, luego cortar por acá y luego cortar por acá. Entonces, este de la mitad no quedó cortado. Sí, entonces, en principio tendría que hacer, digamos, una búsqueda exhaustiva de todos los posibles caminos y ir contabilizando el número de cortes que puedo generar con cada camino. Entonces, es un algoritmo combinatorio. Y pues en principio es un problema, pues, digamos, engorroso, ¿no? O sea, estar verificando cada camino y haciendo los cortes de cada camino. Se me asemeja mucho el problema de búsqueda cuántico, que es similar, ¿no? O sea, cuando yo quiero buscar en una base de datos, mediante un algoritmo clásico, el algoritmo escala del orden del número de entradas que tengo en la base de datos. Sí, porque tengo que verificar una condición para la primera entrada, luego para la segunda, luego para la tercera, así sucesivamente. Entonces, no son algoritmos muy óptimos. Lo interesante del algoritmo de optimización cuántica es que vamos a utilizar conceptos de la mecánica cuántica para resolver este problema. Y digamos, me gusta la resolución del problema porque, digamos, para las personas que estudiamos física, nos vamos a encontrar. La física es así, digamos, la física es como una ciencia de viejos conocidos, ¿no? Entonces, siempre nos estamos reencontrando con las mismas cosas y por eso, pues, ese meme de ¿qué clase de oscilador armónico es este? Pues porque así funciona la física. Entonces, entonces quiero empezar justamente hablando de un concepto en física que es llamado el teorema adiabático y es en el que se basa el algoritmo, la aproximación adiabática. Entonces, digamos, no quisiera ser tan técnico, pero bueno, la idea de la aproximación adiabática es pensar en que tengo un sistema físico que está sujeto a un hamiltoniano, que es básicamente su energía. Entonces, el hamiltoniano en los sistemas cuánticos son los que determinan la dinámica de los sistemas cuánticos. Entonces, vamos a imaginar la situación en donde tengo un hamiltoniano que está cambiando en el tiempo y en general ese es un problema muy difícil de resolver en mecánica cuántica. Pero vamos a suponer que el hamiltoniano está cambiando en el tiempo de forma muy lenta. ¿Sí? ¿Qué tan lenta? Bueno, imaginemos que tenemos justamente un oscilador armónico cuántico. ¿Sí? Aquí tengo el oscilador. Entonces, cada vez que tengo el oscilador, tengo pues, los diferentes autoestados del hamiltoniano, que son estos que están representados acá. Entonces, yo siempre puedo tener brechas de energía. Por ejemplo, entre el estado psi1 y el estado psi2 hay una brecha de energía. Entonces, en general, pensamos en que esas brechas de energía tienen dinámicas muy rápidas, muy rápidas.
Entonces vamos a pensar en que nuestro hamiltoniano, o sea, nuestra parábola, está cambiando el tiempo de una forma muy, muy lenta en comparación a posibles oscilaciones entre cualquier par de estados del oscilador. ¿Sí? Entonces se puede demostrar, y de hecho Sakurai lo hace, aquí tengo el librito de Sakurai, que básicamente yo puedo describir la dinámica de un estado, digamos la dinámica de un estado cuántico, está determinada no solamente por el comportamiento de ese estado, sino también de sus vecinos. Entonces la idea de hacer esta aproximación en donde el hamiltoniano, que está representado aquí, está cambiando de una forma muy lenta con respecto a cambios de energía, digamos de los estados del hamiltoniano, implica que ahora la dinámica de cada estado cuántico solo va a depender de sí mismo y ya no va a depender de sus vecinos. ¿Sí? De eso se trata la aproximación adiabática. Y digamos que eso da, digamos, una consecuencia muy interesante, y es que la dinámica de los estados empieza a ser cerrada. ¿A qué me refiero con eso? O sea, la dinámica del estado base solamente va a depender de cómo era el estado base en sus tiempos anteriores. Pero no me va a importar, por ejemplo, cómo era el primer estado excitado o el segundo, etc. ¿Sí? Entonces, eso tiene una consecuencia muy interesante, y es la siguiente, y es en la que se basa el algoritmo de optimización cuántica, o en este caso para la aplicación del Max-Q. Y esa es que si yo tengo un sistema cuántico en su estado base y tengo estos cambios del hamiltoniano, entonces el sistema siempre va a permanecer en los estados base de los diferentes hamiltonianos. Y hay una imagen muy bonita en Wikipedia, que es esta, que justamente está ilustrando esta idea. Sí, porque tengo, digamos, digamos, la función de onda del estado base en este oscilador armónico que está cambiando en el tiempo, pero esta dinámica del oscilador armónico es tan lenta que yo tengo la plena certeza de que mi estado cuántico siempre va a permanecer en el estado base de los diferentes osciladores armónicos que están cambiando en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea del algoritmo? La idea del algoritmo entonces es, ok, supongamos que yo tengo un hamiltoniano en general, hamiltoniano que va a dar la dinámica de mi sistema cuántico, y yo tengo dos hamiltonianos. Sí, yo tengo un hamiltoniano que va a ser el mixer HM, y ese hamiltoniano yo sé con certeza cómo es. Sí, yo tengo plena por conocimiento cómo son los autoestados y cómo se comporta este hamiltoniano. Y tengo otro hamiltoniano que justamente me va a dar la solución a mi problema Max-Q. Porque resulta que yo puedo encontrar un hamiltoniano cuyo estado base justamente sea la solución del problema Max-Q. Y es algo que vamos a ver muy pronto. Entonces, ¿cuál es la idea del algoritmo? Fíjense que yo tengo aquí digamos, un promediado entre los dos hamiltonianos HC y HM, ¿cierto? Mediado por un parámetro zeta. Entonces, zeta puede correr entre 0 y 1, ¿vale? Entonces, zeta va a ser ese parámetro que va a ser lento en el tiempo y que me va a permitir esta dinámica de este hamiltoniano general muy lento en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? Si zeta es 0, entonces arranco en el hamiltoniano de mezcla, el HM, que ese lo conozco bien. Ese lo conozco muy bien y arranco en el estado base del HM. Entonces, supongamos que vamos aumentando este parámetro zeta en el tiempo, lo vamos aumentando, lo vamos aumentando. Entonces, al final, cuando zeta llegue a 1, vamos a terminar en el hamiltoniano C, que es el que me va a dar la solución del Max-Q problem. Entonces, ¿cuál es la idea del algoritmo? La idea del algoritmo es simplemente arrancar en el estado base de HM, ir cambiando en el tiempo de forma muy lenta el zeta, y finalmente llegar al estado base del HC. Y eso es todo. ¿Sí? Entonces, digamos que es un algoritmo que me gusta por eso, porque, digamos, está basada en esta idea como tan física sí, de que cambios muy lentos en el hamiltoniano no cambian el estado del sistema físico. De hecho, Sakurai tiene un ejemplo muy bonito, y es, supongamos que tenemos un péndulo, ¿sí? Digamos, es un sistema clásico, pero tengo un péndulo que está oscilando, y supongamos que estoy mirando mi péndulo conforme yo voy subiendo el Everest o una montaña muy alta, ¿sí?
Entonces, digamos, como mi dinámica, como voy subiendo la montaña de forma muy lenta con respecto a la oscilación del péndulo, pues yo básicamente veo que el péndulo mantiene su estado de movimiento, pero en realidad sabemos que no es así, ¿no? Porque, digamos, la aceleración gravitacional está cambiando, entonces la oscilación está cambiando, etc. Pero esa es como la idea del algoritmo, ¿cierto? O sea, cambios muy lentos del Hamiltoniano. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, con eso en mente, a continuación vamos a definir el Hamiltoniano de mezcla y cuál es el Hamiltoniano que resuelve nuestro problema del Max-Q problem. Entonces, fijémonos en algo muy interesante, y es que yo voy a definir parejas de puntos, parejas de nodos en el grafo, y yo quisiera que estuvieran colorados de forma diferente. Entonces, la idea es simplemente llamar al operador de paridad. ¿Qué significa eso? Que yo puedo darle cada vez que dibuje un punto en verde, le doy el valor 1, cada vez que dibuja el punto rojo, le doy el valor -1 y voy a multiplicar ambos. Entonces ahí la paridad sería impar, entonces obtendría como producto -1. Pero si tuviera dos del mismo color, en este caso sería 1 por 1, 1. Entonces la paridad sería de signo contrario. Entonces esa es la forma de construir el Hamiltoniano de solución, que es de esta forma. ¿Sí? Imaginémonos que tengo un par de qubits, el qubit I y el qubit J. Entonces ZI y ZJ pueden tomar el valor 1 o -1 dependiendo del valor en el que tenga el qubit. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi qubit en el estado 0, estado computacional 0, entonces Z va a medir 1, y si lo tengo en 1, si lo tengo en el estado excitado del qubit, ZJ va a arrojar -1. ¿Cierto? Porque digamos, la base computacional son autoestados de los zetas. Entonces, pues ya está, ¿no? Porque fijémonos que si yo tengo que mi nodo I-ésimo y mi nodo J-ésimo tienen colores diferentes, este operador de paridad me va a dar el valor de -1, -1 da -2, pero si tuvieran signos diferentes, perdón, colores diferentes, entonces este operador de paridad daría 1, entonces el Hamiltoniano sería 0, ¿cierto? Entonces, eso significa que entre más cantidad de pares de puntos tengan colores diferentes, este Hamiltoniano va a tener energías más pequeñas. Entonces, claro, en el Max-Q, en el camino óptimo de Max-Q, pues el Hamiltoniano tendrá su estado base. Entonces, es por eso que utilizamos este Hamiltoniano. Y muchos o todos de nosotros que estudiamos física nos daremos cuenta de que este es justamente el Hamiltoniano de interacción en una cadena Ising, en un problema Ising unidimensional. Sí, entonces, pues este es el viejo conocido del que siempre nos encontramos. Entonces, es análogo, digamos, análogo a encontrar el problema del estado base de una cadena de Ising. Pues con bueno, solo digamos con la parte de interacción. Espero que todo vaya bien hasta aquí, ¿sí? Simplemente, pues, esta sumatoria en todos los qubits. Simplemente a cada qubit le voy a aplicar al operador XN, ¿sí? Que es el operador que me cambie qubit, ¿no? O sea, si yo tengo un qubit y lo tengo en 0, lo que hace X es flipeármelo, cambiar el valor, ¿no? Entonces, si estaba en 0, pasa a 1, y si estaba en 1, pasa a 0. ¿Sí? Es el bit flip. Entonces voy a aplicar bit flip a cada uno de los qubits que tenga en el sistema. Esto tiene, digamos, una ventaja muy interesante, y es que podemos encontrar relativamente fácil el estado base de este Hamiltoniano. ¿Cómo? Supongamos que nosotros tomamos cualquier estado, ¿no? En la base computacional. Entonces, supongamos que tengo 3 qubits y tomo este estado, 0, 1, 0. Entonces, si yo aplico este Hamiltoniano a 0, 1, 0, va a cambiar cada uno de los valores de los bits. Entonces, me lo va a cambiar a 1, 0, 1. ¿Sí? Eso significa que si yo quisiera encontrar, digamos, un autoestado del operador, yo tendría que obtener superposiciones tanto de este estado como de este, ¿cierto? O sea, para que ese fuera autoestado, yo tendría que tener una superposición de este y este. Entonces, una forma muy sencilla de construir
el autoestado del sistema es simplemente generando toda la superposición en la base computacional de los qubits que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo n qubits, entonces genero todo, o sea, toda la superposición. Aquí no está normalizada, pero tendría que normalizarla, toda la superposición. Y pues le adiciono un signito menos, pues para dar cuenta de que efectivamente es el estado base. Entonces, esto significa que efectivamente este es un autoestado de este Hamiltoniano HM, y de hecho, pues se puede ver que es el estado base de dicho Hamiltoniano. Listo, entonces tengo todos los ingredientes para poder hacer mi dinámica, ¿no? O sea, simplemente voy a generar este Hamiltoniano de aquí, y entonces voy a hacer que mis qubits estén bajo esa dinámica y finalmente obtengo la solución. Sí, entonces, pues es lo que estoy escribiendo aquí. El primer paso para nuestro problema es preparar un conjunto de n qubits en el estado 0. Luego, a cada uno de ellos le aplico al operador de Hadamard. Cuando yo tengo un circuito cuántico en donde le aplico el Hadamard en cada uno de los qubits, eso me genera justamente este estado de superposición en toda la base computacional. Luego, aplico el operador de evolución temporal en el Hamiltoniano que me interesa. Y finalmente puedo medir los qubits en la base computacional, hago la estadística y obtengo la solución para el problema de Max Cut. ¿Cierto? Porque al final del Hamiltoniano, o sea, al final de la dinámica siempre voy a llegar al estado base de este Hamiltoniano. Entonces, eso está muy bien en el papel, pero hay un problema. Hay un problema grave y está acá. En general, tengo que tomar la exponencial compleja de mi Hamiltoniano de evolución, que es este de acá. Pero resulta que mi Hamiltoniano de evolución es la suma entre dos Hamiltonianos que en general no conmutan entre sí, que es el HC y el HM. Entonces, pues realmente calcular a mano esas exponenciales es algo muy difícil. ¿Cómo resolvemos el problema? Haciéndolo de forma numérica. Entonces, la idea es utilizar lo que se conoce como la fórmula de Suzuki-Trotter, que básicamente lo que me dice es, supongamos que yo puedo, o sea, en lugar de tomar el tiempo como un parámetro continuo, lo voy a discretizar, voy a utilizar n puntos de discretización, y resulta que un operador de evolución temporal que se compone de A y B se puede descomponer en esa discretización como la exponencial de uno por la exponencial del otro. ¿Sí? Entonces, tomo la exponencial del uno en un tiempo, luego la exponencial del otro en el otro tiempo, los voy alternando, los diferentes tiempos de las particiones, y eso me va a generar el operador de evolución temporal. Entonces, es una idea muy bonita y es muy sencilla de ver. La demostración está aquí en el Nielsen y Schwann, que es esta fórmula, fórmula de Trotter. Básicamente lo que dice él es que estas dos ecuaciones son iguales. Hace su demostración basándose en el teorema del binomio, etcétera, en órdenes de 1 sobre n. ¿Sí? O sea, los dos son iguales a orden de 1 sobre n. Entonces, si yo tomase el límite cuando n tiende a infinito, básicamente los dos son iguales. ¿Sí? Entonces, también es un resultado muy interesante en el sentido en el que pareciera como si en tiempos discretos la mecánica cuántica fuese toda conmutativa, ¿no? Que es aquí lo que nos está diciendo justamente la parte izquierda de la ecuación. No quisiera decirlo en esos términos porque se ha visto en otros problemas que lo que en realidad lo que hace digamos, el problema, la fórmula de Suzuki-Trotter, es como esconder la no conmutatividad de los operadores, pero digamos, esa información siempre va a estar ahí. Realmente es un resultado que me gusta mucho. Entonces, computacionalmente es como se implementa. Entonces, ¿cuál es la idea? Simplemente voy a tomar una partición en el tiempo y simplemente voy a alternar la aplicación del operador, digamos, de evolución temporal de este Hamiltoniano y luego la del otro Hamiltoniano, que es algo relativamente sencillo de hacer en las paqueterías como Circuit y Qiskit, porque todos estos operadores pues ya están previamente implementados en la librería. Vale, entonces, pues básicamente aquí lo que viene es el circuito. Entonces, la idea es utilizar esta librería, que es Circuit, a librerías normales como Math, NumPy, Matplotlib. Ok. Hay algo importante y es que, así como lo estoy diciendo, es, digamos, la manera física
de hacer la optimización de Suzuki-Trotter o la aplicación del algoritmo de Suzuki-Trotter, pero podemos hacerlo un poquito mejor y es utilizar algoritmos de optimización clásicos para hacerlo. Entonces, en lugar de estar aplicando la alternancia de operadores, digamos, en una partición de tiempo muy fina, con muchos puntos en el tiempo, lo que vamos a hacer es fijar el número de puntos en la partición que vamos a hacer y vamos a utilizar, digamos, el espaciamiento entre ellas para optimizar el hamiltoniano. Es como en realidad se hace. Entonces, vamos a verlo aquí en el programa. Entonces, no quisiera, digamos, extenderme demasiado en el código. La idea es simplemente utilizar librerías previamente definidas para... Vamos a utilizar esta librería NetworkX para definir grafos. Y entonces, pues, definimos un objeto que sea como el vértice. Y entonces el vértice va a tener definido un nodo de comienzo, un nodo de final. Y en general va a tener definidos pesos. Porque sí, digamos, el problema de MaxQt también se puede hacer con pesos. Entonces, pues, este programa... O sea, lo escribí pensando en generalizar un poquito el problema y hacerlo con pesos. Entonces, pues podemos definir un grafo. Entonces, el grafo, como les digo, va a tener un conjunto de nodos y un conjunto de vértices, básicamente lo que estoy definiendo acá. Y entonces la librería, pues también me permite dibujar los grafos. ¿Sí? Entonces, NetworkX es esa librería que me permite hacer estos dibujitos. Y asimismo, pues, puedo definir un grafo coloreado. Utilizando este código, utilicé los colores verde y rojo. Perdón, sí, ¿puedes pasarle eso, por favor? Ok. Gracias. Luego, si quieren, les envío el cuaderno. ¿Así mejor? Sí. Sí, entonces, como les venía diciendo, pues esta funcioncita me permite definir colores para los grafos, cómo colorearlos, y también definir los pesos, y que los pesos también queden dibujados. Sí, básicamente es lo que hace esta parte del código, y pues me permite hacer este tipo de dibujitos. Entonces, digamos, por defecto, todos los pesos de mi grafo son 1, pero pues también puedo definir grafos con diferentes pesos. De hecho, pues como les digo, aquí el algoritmo resolvió este grafo pensándolo en el problema con pesos, ¿no? Que, o sea, que aparte de que el MaxQt dé, digamos, el corte más largo, también lo dé con el peso más grande, que es justamente este que está aquí. Corto en 5, corto en 7, corto en 4 y corto en 3. Ok. Bueno, definí también una funcioncita que simplemente me da la representación binaria de un número escrito de forma decimal en cierta cantidad de bits. Entonces, eso va a ser importante porque finalmente es así como voy a hacer la codificación de mi coloreado. Como les dije, la idea es definir dos números para cada color. Entonces, por ejemplo, el rojo que sea el 1, el verde que sea el 0. Entonces, digamos, cada nodo tiene definido un número predeterminado y entonces esa codificación binaria me va a decir, bueno, coloreé este nodo de rojo, coloreé este nodo de verde, etc. Y pues la necesito en la cantidad de bits o de qubits que tengo en el circuito. En general, ¿cuánta cantidad de qubits voy a utilizar? De la misma cantidad de nodos que tengo en el problema. Entonces, en este problema tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 qubits. Los vamos a ver. Entonces, pues simplemente pues, lo escribí yo. No está muy optimizado y de hecho me di cuenta luego de que existe una función en NumPy que hace lo mismo. Entonces, pues, simplemente como por diversión. Entonces, Perdón, vamos ahora sí. ¿voy a quedar aquí contigo para pasarte las preguntas? Y Abdiel Ok. preguntaba, ¿a qué te refieres con pesos? Ok. No, simplemente vamos a, aparte de definir, digamos, un nodo y un vértice, que es un par ordenado, vamos a definirle a cada vértice un numerito adicional, un número positivo. Sí, en este caso, pues para este vértice tengo el 5, o para este tengo el 4. Sí, básicamente, cuando yo hablo de pesos es que yo quisiera, aparte de resolver el problema de MaxQt con el corte máximo, también podría pensar en un problema en donde tengo esos pesos, ¿no? O sea, digamos, intuitivamente este vértice vale mucho más que este.
Entonces yo quisiera que el corte, o voy a darle más preferencia que el corte cruce por acá. ¿Cierto? Porque digamos, en la solución que tengo, corto por acá, corto por acá, corto por acá, corto por acá. Y esos son 1, 2, 3, 4 cortes. Pero también podría cortar por acá 1, 2, 3, 4 cortes. ¿Sí? Entonces, quiero de hecho, o inclusive puedo cortar 5 cortes, o sea, ya cruzándome por acá, si no tuviera pesos, ¿no? Pero ya con los pesos, eso como que me obliga al problema a que tenga que cruzar justamente por los nodos que tengan pesos mayores. Entonces, en este caso sería aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Sí? ¿Está más claro? Simplemente son numeritos que se le asignan a los nodos. Como un problema adicional, ¿no? Es como por hacer el problema un poquito más difícil. Ok, entonces ahora sí vamos a lo importante. Entonces lo importante es ahora sí escribir el código del circuito cuántico, que tampoco es tan difícil. Voy a predefinir ciertas cantidades que están acá. Entonces, num 5 es el número de qubits que voy a utilizar. Voy a hacer un problema con 5 nodos. Def igual a 50 es el número predeterminado de particiones en el tiempo que voy a definir. Repeticiones igual a 10.000 va a ser el número de veces que voy a hacer que el experimento, digamos que el circuito corra para crear la estadística de estados. Voy a definir este problema. Estos son los vértices que definí para el problema que estoy dibujando al final. Y pues voy a, digamos, inicializar un conjunto de qubits utilizando cirq para el rango entre 0 a 4. Ahí voy a tener 5 qubits. Entonces, después de que perdón si no dibujé aquí, yo sé que cirq tiene cómo dibujar los circuitos, pero pues no lo dibujé. Espero que luego pueda dibujarlos, la verdad. Pero bueno, creo que se sigue la idea. Entonces la idea, primero, entonces voy a aplicar una compuerta Hadamard a cada uno de los qubits. ¿Sí? For i in qubits voy a aplicar Hadamard para justamente crear el estado base del hamiltoniano de mezcla, que es justamente esta superposición de toda la base computacional. Eso sí se puede demostrar matemáticamente. Nielsen y Chuan lo hacen en su libro. Es simplemente una cosa como de sentarse y hacer el cálculo y que efectivamente me da toda la superposición completa de pues toda la base computacional. O sea, cuando hablo de base computacional es la base 000, que es 0, 001, 010, así sucesivamente. Toda esa superposición de todos esos estados. Ahora, vamos a definir dos hamiltonianos, dos unitarios, que es el unitario de costo y el unitario de mezcla. Entonces, simplemente, como les digo, cirq tiene todos los gates previamente escritos. Entonces, con esta orden que yo le doy, voy a crear ese hamiltoniano el hamiltoniano de paridad. ¿Cierto? Entonces, el hamiltoniano de paridad va a tener dos entradas, que va a ser un qubit, que va a ser el nodo de comienzo, y otro qubit, que va a ser el nodo final. Y entonces voy a aplicar ese operador que va a ser, digamos, el exponente de todas esas posibles combinaciones de pares y cómo sería la paridad. Y esa sería, digamos, la parte de la exponencial de I a t sobre n, que va a estar asociado con este hamiltoniano de costo. ¿Sí? Básicamente estoy escribiendo este hamiltoniano, es mejor, escribiendo el operador de evolución temporal asociado a este hamiltoniano, que es el hamiltoniano de paridad. Entonces, por eso es que escribo aquí ZZ. Bueno, se escribe así ZZ Pougate, la exponencial, y en qué qubits voy a definir. Y así para todos los pares que tengo en los vértices. El hamiltoniano de mezcla se define de una forma más sencillita, y es simplemente, pues voy a aplicar el operador, voy a exponenciar el operador X aplicado en cada uno de los qubits, que es, digamos, este hamiltoniano HM, que es el de mezcla. Y ya. Entonces, digamos que este va a ser el hamiltoniano que aplico, digamos, en el tiempo 1, luego el hamiltoniano que aplico en el tiempo 2 y los voy alternando sucesivamente.
Entonces, en función de eso, de pensarlo así, pues vamos a crear el circuito, voy a definir dos parámetros, gamma y alfa. Entonces, gamma va a estar asociado al unitario de costo y alfa va a estar asociado al otro unitario, al de mezcla. Y fijémonos que gamma va a estar aplicándose digamos, a los qubits pares, o sea, 0, 2, 4, 6, 8, y alfa va a estar aplicado a los impares. Entonces ahí es cuando me refiero con que voy alternando los operadores de evolución temporal. Entonces, pues básicamente pues defino un circuito en Circuit, lo inicializo con los operadores de Hadamard y, digamos, para todos los tiempos, para toda la partición de tiempos, voy a definir, voy a adicionar primero un operador de evolución temporal de costo y otro operador de evolución temporal de mezcla. Y finalmente los voy a medir. Y listo. Entonces, esta segunda parte del código es simplemente para estar recogiendo los resultados de las operaciones y ya. Entonces, como les decía, yo puedo hacer que esos tiempos, que este depth, que se me hizo el depth, sí, que esta profundidad del circuito sea muy, muy grande. Pero digamos, eso en términos computacionales, de computación cuántica, es muy malo. Porque, pues digamos, los computadores cuánticos tienen los problemas de que están sujetos a la interacción con el ambiente, etc. Entonces, de hecho, eso es muy bonito en este algoritmo porque nos permite restringir la profundidad de gates que necesita el algoritmo. Y de hecho es algo de lo que se está estudiando en la literatura actualmente, cómo hacer quantum machine learning, digamos, con estos algoritmos sin tener que utilizar profundidades de los circuitos muy grandes. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, cuando uno hace el algoritmo de Shor o el algoritmo de búsqueda de Grover, esa profundidad puede ser muy, muy grande. Y eso puede, pues, restringir la aplicabilidad del algoritmo en los computadores cuánticos que tenemos disponibles hoy en día. Entonces, es otra de las bellezas de este algoritmo. Vale, entonces, como les dije, vamos a cambiar un poquito el chip y para no hacer esa profundidad tan grande, voy a definir la función de costo, que básicamente tiene la misma forma que el hamiltoniano de costo, a excepción de que como voy a medir 0 y 1, entonces voy a convertir 0 en menos 1 y 1 lo dejo como 1, que es simplemente lo que está escrito aquí. ¿Sí? Pero sí, básicamente es la misma forma del hamiltoniano de costo. Y voy a definir eso como una función de costo. ¿Para qué? Para que en lugar de, digamos, hacer la profundidad del circuito muy grande, voy a llamar un minimizador, voy a llamar un método de minimización que va a minimizar estos alfas, estos gamas, estos alfa, que en realidad van a actuar como qué tan espaciados van a estar cada una de las 50 particiones del tiempo, con tal de minimizar la función de costo. Entonces eso es equivalente justamente a hacer a Isuzuki Trotter, digamos, en una partición muy fina. Sí, espero que me entiendan esta parte. O sea, digamos, yo voy a hacer un gradient descent o cualquier otro algoritmo de optimización, tal que, digamos, van a cambiar estos gamas y estos alfa, pero en la práctica va a significar que los espaciamientos temporales van a cambiar. ¿Sí? Y voy a cambiarlos de tal forma que se me minimice la función de costo, que es básicamente la energía del hamiltoniano de costo, que es el que justamente quiero minimizar y quiero encontrar su estado base. Entonces, bueno, simplemente lo escribo, saco la función de costo y entonces justamente llamo un algoritmo, en este caso es Covila. Les voy a deber cómo funciona Covila, pero esa es la idea. La idea es que Covila hace eso. Simplemente va a tomar al final cuál va a ser la medición y va a cambiar alfa y gamma de tal forma que el estado final va a minimizar la energía o va a minimizar la función de costo. Entonces vamos a obtener los parámetros óptimos, que son estos, y vamos a crear un circuito, pero ahora con los parámetros óptimos, y vamos a hacer el experimento cuántico. Entonces, de nuevo, tengo simplemente un pequeño codiguito que me va a dar el resultado de una medición, si me dio 1, 2, 3, 4, 5. Digamos, los outputs del circuito cuántico van a ser números entre 0 a 31, porque 2 a la 5 es 32. Entonces, la base computacional puede correr entre 0 y 31. Entonces, esos son los números que van a quedar acá. Entonces, voy a recolectar todos los números que van a dar todas las mediciones cuánticas y qué tan frecuentes van a ser cada una de las mediciones. Y pues eso lo voy a guardar en estos vectorcitos. Entonces, básicamente lo que está escrito aquí. Y eso me va a permitir al final hacer histogramas. Sí, entonces, por ejemplo, dan estos números 9, 22, 11, 20, 5 y también tengo las frecuencias normalizadas. 0.4, 0.40, 40, etc.
Lo importante del caso es que me da este histograma de acá, ¿sí? Y el histograma tiene dos piquitos muy especiales. Entonces, el primer piquito dio 9 y el segundo pico da 22. ¿Eso qué significa? Que son justamente las soluciones a mi estado base del hamiltoniano de costo. 9 y 22. ¿Por qué dan dos soluciones? La respuesta es muy sencilla. Si yo tomo la representación binaria del número 22 con 5 qubits, da 1, 0, 1, 1, 0. Y si tomo la representación binaria de 9 con 5 qubits, da 0, 1, 0, 0, 1. Entonces es como si dijera, ah, no, color hielo de rojo o color hielo de verde. Pero pues en realidad es la misma solución. Lo impresionante del asunto es que cuando yo dibujo las soluciones, de nuevo utilizando pues las funcioncitas que definí antes, llegó a la solución. Entonces, pues el algoritmo funciona de esta manera y funciona relativamente bien. ¿Sí? Quiero volver a redundar, digamos, en la idea esta de utilizar el optimizador clásico, porque de hecho, pues estos días he estado leyendo acerca de Quantum Machine Learning y es lo que realmente es, digamos, la investigación actual. La investigación actual lo que quiere es, perdón, lo que quiere es, si yo tengo un problema de aprendizaje de máquina, de Machine Learning, yo simplemente quisiera que la parte cuántica se fuera, digamos, al meollo del asunto, a la parte más difícil, y no hacer absolutamente todo el algoritmo cuántico. Entonces, este es un ejemplo, digamos, muy bonito en donde se da eso. Este algoritmo de optimización es primo hermano del Variational Quantum Eigensolver, que es para obtener estados base de moléculas para la producción de drogas. Y pues en general, digamos que es un bonito ejemplo de hacia dónde va la investigación en Quantum Machine Learning. Justamente para aplicarlo a los computadores cuánticos que tenemos hoy en día, que nuestro hardware hoy en día es muy limitado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer algoritmos que realmente puedan servir para resolver problemas difíciles, en este caso un problema matemático, pero en los computadores cuánticos que tenemos hoy en día? Y digamos que lo que más rescato del algoritmo es, digamos, cómo utilizar esta idea tan bonita de la aproximación adiabática, que es algo, digamos, que uno aprende en la carrera, pero pues a veces uno como que... No, de hecho hay muchas aplicaciones muy bonitas del teorema adiabático y pues creo que esta es una de ellas. Entonces, eso es lo que les quería comentar hoy básicamente. Espero que les haya gustado. ¿Tiene alguna pregunta? Creo que no hay preguntas. Bueno, bien traté de procesar todavía. Pero bueno, a mí me habían comentado que estaban muy emocionados por tu plática y muchísimas gracias por compartirla. Eh, No, ¿compartiste, gracias a ustedes por escucharme. compartiste, ¿compartiste tu cuaderno aquí? Aún no, aún no. Voy a abrirlo en mi GitHub. Ok. Creo que sí se puede enviar los cuadernos. Vamos a ver. ¿Qué te parece si terminamos el broadcast y vamos a un grupo? Ok, voy a parar de compartir, ¿vale? Muchas gracias otra vez. A ustedes muchas gracias. Tienes que salir en broadcast. ¿Me salgo yo? Sí. Ok. Sí.